Otro tipo de oscilador son los sintonizados. Tienen una etapa amplificadora, como todos los osciladores, y un circuito inductivo capacitivo, un circuito LC resonante. ¿Qué significa resonante? Recordarán ustedes del año pasado los conceptos de resonancia, serie y paralelo. A modo de repaso, y sin entrar en demasiado detalle matemático, un circuito serie está formado por una resistencia, un capacitor y una bobina conectados en serie. Sabemos que la resistencia se comporta de igual manera ante la corriente alterna y la corriente continua según la ley de Ohm, pero no ocurre lo mismo con un capacitor o con una bobina. El capacitor tiene reactancia capacitiva, oposición a circulación de corriente alterna en un capacitor, y la bobina tiene reactancia inductiva, oposición a la circulación de corriente alterna en una bobina. Sabemos también que en el capacitor la tensión atrasa 90 grados respecto de la corriente. Y sabemos también que en un inductor la corriente es la que atrasa 90 grados respecto de la tensión. Esto hace que si graficamos las reactancias inductivas y capacitivas, están sobre un mismo eje, sobre una misma recta de acción, pero tienen sentidos contrarios, son vectores de sentido contrario. De forma tal que la reactancia total será la resta de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Sabemos además que si la sumamos vectorialmente con la resistencia pura, obtenemos un nuevo vector que era el que llamábamos impedancia. Ahora bien, si la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva fueran iguales, cosa que se da para un valor de L y C a una única frecuencia, si resolvemos las ecuaciones de reactancia para ambos componentes, al restarlas, el resultado será nulo, cero, y por lo tanto el circuito pasará a ser resistivo puro. A la frecuencia en la cual la reactancia inductiva y capacitiva de un circuito serie son iguales, se la llama frecuencia de resonancia del circuito serie, y se verifica que en esas condiciones la impedancia es la mínima posible para ese circuito. Por otra parte, en un circuito paralelo, donde las bobinas están paralelo con un capacitor, las resistencias, recordamos, que no tienen diferencia en su cálculo respecto de un circuito de corriente alterna o de continua, nos encontramos que habrá una frecuencia en la cual ambas reactancias capacitiva e inductiva sean iguales. Esa es la frecuencia de resonancia del circuito, y al estar conectados en paralelo se produce a esa frecuencia resonante la máxima impedancia posible. Vemos aquí tres de los tipos de osciladores sintonizados más comunes: los osciladores tipo Colpitts, tipo Hartley y tipo Clapp. Si analizamos estos circuitos, claramente vemos dos grandes zonas: la que está alrededor del transistor y la que está alrededor del circuito tanque o circuito LC. ¿Cómo funciona? Sabemos que cuando un capacitor se carga con una señal alterna, a medida que la señal alterna comienza a disminuir de valor, el capacitor se comienza a descargar y lo hace sobre la bobina. Al descargarse sobre la bobina, circula corriente por la misma, se genera un campo magnético a 90 grados. Cuando el capacitor terminó de descargarse, la corriente tiende a cero, el campo magnético no puede sostenerse y por lo tanto comienza a colapsar, induciendo corriente en la bobina, corriente que a su vez vuelve a cargar a los capacitores. El ciclo se repite, los capacitores se vuelven a descargar sobre la bobina y así una y otra vez. Obviamente, por las resistencias propias internas del circuito, esto generaría una oscilación amortiguada que ya vimos que tiende a desaparecer en el tiempo. Para que se mantenga la oscilación hay que cumplir los criterios de Barkhausen, es decir, ganancia unitaria. Para eso, parte de la señal generada por el circuito oscilador viene por aquí, pasa a través de este capacitor y se reinyecta en la base del transistor, que está funcionando como un amplificador de señal. Significa que este amplificador, polarizado por estas cuatro resistencias, va a tener a la salida la señal que se perdió
en el oscilador, de manera que va a mantener una ganancia unitaria. Por supuesto, eso requiere calcular exactamente cómo polarizarlo. De manera que tenemos aquí el circuito de realimentación positiva y aquí tenemos el oscilador. Es fácil recordar que el Colpitts tiene dos capacitores y una bobina. Como regla mnemotécnica, recordar el apellido, Colpitts con C, capacitor con C. El Hartley es muy similar, fíjense que la parte de realimentación es exactamente igual, lo que cambia es el circuito tanque, el circuito LC, el circuito oscilador. Ahora tiene dos bobinas y un capacitor, pero el proceso es el mismo. El capacitor se descarga sobre las bobinas, se generan los campos magnéticos cuando la corriente se invierte no se pueden sostener, colapsan, inducen corriente sobre la bobina y la bobina carga el capacitor. Para que esto no se amortigue y desaparezca, se realimenta a través de este cablecito que viene por aquí, pasa por el capacitor, la base del transistor que amplifica la señal y devuelve al circuito oscilador lo que se ha perdido según el criterio de Barkhausen. Una forma fácil de recordar el Hartley tiene dos bobinas. Las bobinas, la unidad de medición de la inductancia son los henrios con H, Hartley es con H. Estos son reglas mnemotécnicas gratuitas. El tercer tipo, el oscilador tipo Clapp, es exactamente igual todo el circuito de realimentación y amplificación. Lo que cambia es que aparte de los capacitores y la bobina tiene agregado otro capacitor, en este caso en serie, y a veces suele haber algún otro más. A diferencia del Colpitts, que tiene dos capacitores y una bobina, el Hartley dos bobinas y un capacitor, el Clapp puede tener dos o tres bobinas, 3, 4 capacitores, siempre formando circuitos tanque, es decir, circuitos de carga y descarga de los capacitores sobre las bobinas. Cabe preguntarse por qué hay distintos tipos de osciladores y todos hacen lo mismo. Básicamente vemos que los Colpitts se basan en capacitores más que en la bobina, tiene dos capacitores y funciona generalmente mejor a frecuencias altas. Los capacitores a frecuencias bajas deberían ser capacitores de capacidades elevadas y no tienen tanta estabilidad. El Hartley en cambio se usa para frecuencias más bajas y los Clapp normalmente tienen algunos de esos capacitores o bobinas o varios de ellos variables, de manera tal que son osciladores que pueden tener distintas frecuencias de salida manejables por el usuario del equipo. Hay enorme cantidad de variantes basadas en los Colpitts, en los Hartley y en los Clapps. Aquí tenemos otro circuito de un oscilador Hartley presentado de otra manera, pero siempre es muy fácil detectar la parte del transistor que va a amplificar y la parte del circuito LC que es la que va a oscilar. Oscilación, realimentación positiva y amplificación para mantener la salida siempre con la misma. El Colpitts, aquí tenemos otro circuito Colpitts, claramente parte de amplificación de la realimentación, parte osciladora. Y el oscilador Clapp, igual. Aquí tenemos la parte osciladora, fíjense que aquí hay 3 capacitores variables, con lo cual permite modificar la frecuencia a la que va a cargarse y descargarse este circuito. Y aquí tenemos el circuito de realimentación, el transistor que va a realimentar al circuito oscilador para que siempre tenga una salida de igual valor. Esta palabra choque, haciendo referencia a una bobina, la usan mucho los españoles, choque de radiofrecuencia. Lo que quiere decir aquí es que es una bobina calculada para que presente una reactancia inductiva muy alta a señales de radiofrecuencia, y fíjense que esta bobina va al más B. También la B mayúscula la usan mucho los españoles, nosotros usamos más la B minúscula para indicar tensión, para indicar fuentes. Aquí viene la alimentación, el positivo de nuestra batería, de nuestra fuente de switching, de nuestra fuente lineal, de lo que usemos para alimentar. Para evitar que radiofrecuencia, es decir, la frecuencia alta que puede estar fabricando este oscilador, entre a la fuente y produzca
fallas en la misma o incluso pueda destruirla, le ponemos aquí una bobina que presenta muy alta reactancia inductiva a las frecuencias altas, de manera que no van a pasar hacia la batería. Y para los que estén muy interesados en la matemática, les dejo acá los cálculos de diseño de los capacitores y las bobinas, si uno quisiera saber a qué frecuencia va a oscilar nuestro oscilador Colpix. No es para asustarse demasiado, fíjense que funciona en base a las ganancias del circuito de realimentación y a las reactancias capacitivas e inductivas y a la ecuación. Esta es una ecuación con números imaginarios porque está haciendo referencia a las reactancias capacitivas, estos dos términos, y a la reactancia inductiva. El J indica el concepto de número imaginario. Y que tiene que ser justamente todas las reactancias inductivas y capacitivas sumadas igual a 0 para que tengamos resonancia de circuito serie o paralelo. Y aquí está el cálculo de la frecuencia y el cálculo de los capacitores para la frecuencia de resonancia. No es muy complicado, tampoco hace falta saberlo de memoria. Exactamente lo mismo para un oscilador Hadley y exactamente lo mismo para un oscilador Clapp. Acá les presento a los señores Colpix, Hadley y Clapp, para que no sean solo nombres raros. Son los diseñadores de los tres osciladores que he explicado. Afortunadamente, al día de hoy casi no hay necesidad de cálculos en general para diseñar este tipo de osciladores, porque se fabrican directamente encapsulados osciladores Hadley, Clapp y Colpix, que funcionan a las frecuencias clásicas de las bandas que se utilizan en comunicaciones, y vamos a encontrar cápsulas de este tipo con terminales que el datasheet indicará cuáles van conectados a la alimentación, cuáles son las salidas del oscilador, y algunos datos como por ejemplo las tensiones máximas que se pueden obtener, las corrientes que consume, la temperatura a la cual funciona, la frecuencia de funcionamiento, etc.